Buenos días. Hola. Creo que ya te voy a decir mi nombre. Soy Gosha de Agencia Cósmica, porque creo que es bastante obvio, no sé. Además, pongo letras que ponen mi nombre y el canal. Bienvenidos a este video que va a ser otro video sobre la salud y temas de salud, pero esta vez hablaremos de, bueno, en la segunda parte más que la primera, del tema de salud, pero cómo es visto en su sociedad taijetiana. Primera parte va a ser de Svarudera, Svaru 9, y era cuando le pasamos la pregunta de alguien del público sobre por qué no nos hablan del tema de curación. Por ejemplo, cómo sanar cáncer y todo esto. Esto creo que salió en el momentos cuando estamos compartiendo mucho temas de navegación y tecnología. Y también recuerdo que fuimos a la quedada en Barcelona y recuerdo muy bien que una persona preguntó, ¿por qué no preguntáis por cómo sanar, por ejemplo? Entonces pasamos esta pregunta a Svarudera y comentamos que la gente, bueno, a veces algunos comentaban en esa época que no les interesaba tanto cómo navegan las naves, pero quieren saber cómo sanar. Bueno, se entiende esta pregunta, pero también, como vais a ver, no se entiende que todo está relacionado. Y cuando hablan de la tecnología y de las frecuencias y de los toroides de inmersión total, esto también aplica a nuestra salud. Y que hay aquí consejos y trucos y ideas de cómo mejorar la salud dentro incluso de los videos tecnológicos. Aquí vais a ver cómo Svaru se expresa en este tema. Estaba un poco triste que a la gente no le interesaban estos videos tanto, a algunos, de la tecnología, y explica por qué todo está relacionado y por qué el tema de medicina es tan delicado y no se puede realmente hablar de todo aquí. Pues esto va a ser la primera parte, Svarudera, y después vendrá Anneka y hablará de cómo es el sector tema de salud en su sociedad. Primero disfrutar de la primera parte y saldré por un momento a introducir parte 2. Nos vemos pronto. Información dada por Svarudera y Anneka de Temer a Gosha, Robert y otros entre 2019 y 2021. Originalmente en inglés. Pregunta del público. ¿Por qué no hablan más de la medicina y de la curación de enfermedades? Nuestra medicina es diferente a la de la Tierra. No se basa en suprimir los síntomas, sino en eliminar la causa. Esto requiere tiempo y dedicación, principalmente cambios en el estilo de vida. A la gente no le gusta esta respuesta, porque esperan algo que yo no puedo dar, y eso es la medicina desde su punto de vista, desde el punto de vista terrestre. No pueden ver que les estoy dando la cura para todas las enfermedades. Es la liberación de sus mentes para el cisma en el que se encuentran. La densidad superior no es la que regenera a las personas y elimina la enfermedad, sino el estado mental de las personas que están viviendo y manifestando esta densidad. Cualquier cura que les dé solo será sintomática o temporal, y muchas de las cosas que mi medicina conoce puede que ni siquiera funcionen para ellos allí en la 3D. Y esto puede ser una situación potencialmente peligrosa para nosotros, tú y yo,
Porque si algo va mal con una persona porque siguió mis instrucciones, entonces la culpa sería nuestra. Una de las cosas que más difieren entre los humanos terrestres y nosotros es el tema de la medicina. Necesitan cambios en el estilo de vida que no pueden hacer mientras están dentro de la matrix del dinero, porque se necesita un dinero que no tienen. Por ejemplo, un hombre puede tener cáncer. Yo tengo la cura, pero no puede seguir mis instrucciones, que son dejar su trabajo, comprar un barco, comer bien y mudarse a la playa. Conseguir una vida que le llene, darle a su vida un nuevo sentido y valor, desde su punto de vista y necesidades. No puede seguir mi cura, porque vive el día a día en un trabajo de oficina que odia, y ni siquiera tiene dinero para ir a la playa un fin de semana. Estoy haciendo todo lo que puedo para curar todas las enfermedades, y eso es eliminar la matrix. Incluso las pocas cosas que puedo dar para ayudarles se consideran que no son la cura, porque esperan cambios rápidos y dramáticos, y deben trabajarse la cura, no solo tragarse una píldora. Deben comprometerse con su salud. No puedo darles nada que pueda revertir una vida de abuso de su cuerpo. Si eso ocurriera aquí, la persona sería medicada en el pot médico, y esa es una solución, para empezar de nuevo cuidando mejor su cuerpo. Pero no puedo dar a la gente un medpot, porque el cabal eliminaría esta tecnología inmediatamente. Esperan que me comporte como un médico humano que da soluciones humanas. No soy eso. Lo que enseño es a no necesitar nunca más un médico, pero tienen que esforzarse por ello. Es su responsabilidad. Estoy dando cómo mejorar la salud en todas partes, pero la gente no puede atar cabos. La alimentación es la medicina para nosotros aquí. Es todo a base de hierbas, natural, basado en las frecuencias. Para los humanos, la comida medicina incluye la carne y los productos animales, y así entramos en otro tema y terreno controvertido. Ni siquiera puedo hablar de desnutrición sin acabar hablando de los derechos de los animales y su sufrimiento. Y luego se tendría que hablar de la vida pasada, el karma y los acuerdos prenatales y los planes para experimentar esto o aquello. Estoy dando la cura en todas partes. Es su trabajo captar el mensaje. Todo está relacionado. Ni siquiera sé lo que puedo dar como medicina, ya que las plantas y hierbas que tienen allí son solo como el 10% de lo que tengo aquí, o menos. Así que no sirve de nada que te hable de tal o cual planta. Y además, es su trabajo buscar las propiedades de las hierbas y para qué pueden ser buenas. Buscar a un curandero de la tribu o a una mujer. Estos son los verdaderos curanderos, no esos horribles de túnica blanca, que realmente tienen un significado esotérico. Es su trabajo investigar esta área. Mi trabajo es decir, ¿qué área investigar? Has dicho que a la gente no le importa la tecnología que describimos. Y me siento un poco decepcionada por ello. Y la razón por la que no les importa es porque la ven como algo más de ciencia ficción o como algo que no pueden utilizar
en su vida diaria. No es así, ya que la inmersión toroidal del motor de una nave estelar también puede curar el cáncer, entre tantas otras dolencias, porque puede acelerar el ángulo de cambio de la vida. ¿Puede acelerar el ángulo de cambio de vida? ¿Qué quieres decir? Un pod médico funciona manipulando frecuencias, como lo hace el motor de una nave estelar. Así que la tecnología está allí, contenida en los videos tecnológicos. Y en el momento en que entiendan las frecuencias, entenderán también cómo pueden cambiarse a sí mismos usando solo la mente. Por no mencionar que una nave estelar puede llevarte exactamente al lugar y al momento en que serías más feliz. Me rompe el corazón saber que la gente no está tan interesada en las naves estelares y la tecnología y no ven que todo está interrelacionado. No estoy aquí para darles lo que quieren oír. Hay muchos extraterrestres por ahí hablando de espiritualidad y frecuencias curativas que al final no funcionan porque su mentalidad no está alineada con eso y con su propia salud. Quieren una píldora, una cura, y el cáncer, por ejemplo, no funciona así. Por lo que la mayoría de los rumores que hay sobre que los gobiernos tienen la cura son falsos. O puede que tengan métodos eficaces para retardar o suprimir los síntomas. Pero fíjense en algo aquí. Todo, de nuevo, se centra en el problema y no en la causa para ellos. Esta fue la parte de Svarudeira. Espero que les gustó lo que dijo. Creo que tiene mucho sentido y mucha lógica. Y poco a poco se va entendiendo por qué todo este tema de salud y medicina es tan controversial y tan delicado. Y cómo conecta con otras áreas de vida, incluso con la tecnología. Ahora, Anneka de Temer va a hablarnos sobre su cultura, su mundo. ¿Cómo es el tema de salud? ¿Cómo tratan a los enfermos? ¿Quién es la persona enferma? Si hay hospitales, ¿cómo curan? ¿Cómo es el tema de embarazo? Etcétera. Robert también preguntará algunas cosas, como por ejemplo, si hay depresión en su mundo, si sanan con las manos también, o solo con tecnología, y otras cosas. Creo que os gustará esta parte. Y nosotros nos veremos ya en el siguiente video, que, bueno, ya veremos qué será. Pero en la lista hay el video sobre el cáncer, más o menos sobre el cáncer, que no es el tema completo, solamente 2 conversaciones que salieron en este tema. Y, bueno, también tendré una tertulita con Robert que hicimos aquí, cuando vino aquí donde estoy para cuidar a Bogo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Otras conversaciones. Originalmente en español. Sistema de salud en Taijeta. El rol de médico en Taijeta es apoyo de vida en general, cuidado de una población o grupo. Se toma como elder, como sabio o sabia. No se tienen especialidades, solo es que uno u otro pueden ser mejores en algo. Entonces se le llama a un paciente hacia esa otra persona. Pero en general se hace lo posible por saber todo sobre todos los temas de medicina, como yo aquí. Si es algo más difícil, como algo mecánico de accidente, por ejemplo, se mandaría a esa persona con cenetre que tiene entrenamiento de cirujano. A medida que se avanza, se va adquiriendo fama,
de ser buena o en algo en particular. Se puede decir que esa es la especialidad, y es así en donde es posible que se especialice una en algo en general, pero a diferencia de la tierra, aquí no se estimula ni se aconseja especializarse, ni en medicina ni en ninguna otra cosa. Siempre se aspira a saber todo del tema desde todos los ángulos posibles, y en general de todo lo que pueda haber y sobre todos los temas existentes. El proceso de estudio para ejercer como médico en Taijeta es la lectura de la historia y características de los problemas médicos. Luego, la aplicación de sustancias en las plantas. ¿Y por qué plantas? Porque somos veganas de siempre, pero en el caso de otras especies, también se debe observar la dieta necesaria para cada especie. Luego, lo más importante es aprender sobre la marcha con un mentor o mentora, con la práctica dentro de un centro médico o cubierta médica. Por ejemplo, las naves grandes en operaciones serias también se consideran escuelas para un sinnúmero de actividades. Más que nada se aprende sobre la marcha y junto a un médico avanzado y de mucha experiencia. En el caso de esta nave es Senetre, y solo después de un tiempo que no es fijo, sino depende de la experiencia y de cada individuo, capacidades y experiencia acumulada, entonces ese mentor o mentora va soltando a la o al cadete poco a poco, hasta que se dé cuenta que ya tiene suficiente experiencia para que trabaje por cuenta propia sin su presencia. En sí, esto sería como el momento de graduación para alguien en la Tierra, el permiso o reconocimiento de su mentor para desempeñarse solo o sola por tener más que adecuada experiencia. Puede ser un proceso de muchos años o más corto, dependiendo de la capacidad de cada persona, como dicho arriba. Y después de algún tiempo, o como sea, esta nueva experta o experto podrá tomar bajo su tutela a uno o más cadetes estudiantes, pasando a ellos su sabiduría. Y ellos repetirán esto de nuevo a las siguientes generaciones. Tener bases de conocimiento médico se toma como parte de lo que se necesita saber para tener una vida plena. Es decir, todo habitante de Taijeta sabe que debe tener muchos conocimientos médicos para su propia protección y aplicación a través de su vida. Pero son pocos los que se especializan de verdad, siendo más común los médicos dedicados en naves espaciales, en donde depende de ellos la salud y la vida de toda una tripulación lejos de casa. De nuevo, responsabilidad de Senetre aquí. La relación del doctor y el paciente, generalizando, es muy entre amigos. El médico sí entra en una relación estrecha de confianza con un paciente, especialmente si es un problema de larga duración, como un problema o desajuste sistémico o metabólico. El cuerpo como vehículo y su funcionamiento es considerado como parte integral de un individuo, no visto despectivamente ni como algo que trascienda a favor de algo espiritual. No se ve como algo que limita, sino algo que te sigue y es reflejo de ti misma. Cualidades óptimas del cuerpo se pueden ver o percibir al estar en concordancia lo más cercana posible con el plan o lo establecido o escrito en el ADN de la persona. Por eso se mantiene en un estado óptimo de desarrollo de unos 23 años en las mujeres y unos 25 a 27 en los hombres, comparando con la Tierra. El envejecimiento aquí es diferente, ya que no hay el mismo decaimiento celular que se presenta en la Tierra, pero sí puede envejecer el cuerpo o verse más maduro con el paso del tiempo, pero únicamente como resultado de la mentalidad y de las ideas de quien lo habita. Y la expectativa de vida de Taijeta,
calculando desde perspectiva personal temporal, es de por lo menos 10 veces más que en la Tierra. ¿Vosotras tenéis depresión? Dicen que es una enfermedad muy mala. Lo es porque es autodestructivo completamente. Digamos que es raro aquí, pero sí. El problema o diferencia es que aquí es mortal. En la Tierra también, pero me refiero a que aquí sí es usualmente mortal. Esto porque somos más porcentaje de energía por la densidad. Se te cierra el flujo de energía vital, se apagan los órganos. ¡Qué interesante! Desconocía todo esto y que la depresión fuera autodestructiva. ¿Tú sabes, en la Tierra, a qué es debido la depresión y cómo se puede curar? Es un problema de lo más difícil, porque hay tantas causas como casos individuales. Algunas veces, dentro de un individuo, también hay varias causas, siendo un problema compuesto. Es un descontento consigo mismo por no poder resolver los problemas que apremian. Entra en desesperación al sentir una impotencia fuerte. Para resolverlo, no puedo dar una fórmula general, pero sí algo que puede ayudar en general, que es el aligerar la vida de cargos extra, especialmente lo inútil. Menos responsabilidades, para tener más tiempo para resolver los problemas que apremian o simplemente para sanar. Y recordar que nunca se encontrará la felicidad en cosas externas en ti mismo, ni objetos que te hagan feliz, como un auto o reloj nuevo, ni en personas externas esperando que validen tu ser. El enfermo en general en nuestra sociedad es alguien que por una razón u otra sufre de un desequilibrio energético que se refleja como un problema o mal funcionamiento en un punto débil dentro de su cuerpo que está íntimamente relacionado con la raíz del problema. Siempre ocurren desequilibrios en los cuerpos, pero solo se interviene cuando no regresa a la normalidad por sí solo. Muchas veces porque lo que lo causa no es solucionado. En Taijeta es poco común que se enfermen las personas. No lo he calculado, pero me atrevo a decir que es algo muy raro comparado con lo que ocurre en la Tierra, como cantidad de enfermos por número de habitantes. Los remedios más usados en Taijeta son reposo, ayuno, herbolaria, es decir, remedios basados en infusiones de plantas y de sustancias removidas de plantas medicinales. También usamos mucho la terapia energética usando frecuencias específicas conocidas por nosotras que afectan ciertas células en especial. Esto es muy útil para acelerar la cicatrización de una herida o de un hueso roto o fisurado. Como medios de terapia, también tenemos terapia por sonidos específicos, poniendo a la persona en una cámara de suspensión de sentidos. Luego también sanación con cuarzos y piedras programadas, colores y olores también, combinando de forma terapéutica para remover estrés postraumático, por ejemplo. El uso de fármacos artificiales es mínimo, conservando la esencia de lo natural, más que nada para acentuar el efecto de alguna sustancia activa necesaria, y los conocidos POT médicos, remover la causa del problema también importante. Imágenes de Star Trek, pero basadas en los reales. Son de Star Trek, pero todas sabemos en qué se basaron. Muchas cosas son casi idénticas a lo que tenemos, como estos sensores médicos. No deben faltar en ningún botiquín. El más parecido que he visto se parece al mío. El aparato te muestra el interior del cuerpo, vista interior para tu inspección sin rayos X
y todo en alta definición. Funcionamiento del sistema nervioso, cardiovascular, gástrico. Análisis de sangre completo sin muestras externas. Presión sanguínea, ritmo cardíaco, obstrucciones vasculares, oxigenación del tejido, análisis de tejidos específicos aún dentro del cuerpo. Toxicología, sistema bioeléctrico o campo áurico. Niveles hormonales, funcionamiento de glándulas endócrinas y conexión al ordenador holográfico mayor de la nave para mayores datos si se requieren. Puedes ver el interior como si fuera una pantalla o puedes ponerlo en escala grande como holograma fuera del aparato frente a ti. Como base es parecido el conocimiento que se tiene sobre las plantas medicinales al que hay en la Tierra, solo que con 10 veces más de variedad de plantas medicinales. Digamos que nuestra medicina sería comparable a cómo sería en la Tierra después de miles de años de honrar las plantas, no de irse por la medicina holopática de Pharma Grande. Existen sitios donde ir a buscar los productos, pero solo en centros de poblaciones grandes. En Taijeta la gente sabe y conoce sus plantas, y ellos mismos suelen curarse a sí mismos o a sus seres queridos, solo buscando ayuda cuando el problema se pasa de cierto grado. Pregunta del seguidor. ¿Los extraterrestres hacen imposición de manos para sanar o solo con tecnología? Ambas cosas. O simplemente sanan mentalmente sin manos y a distancia también. Solo que no funciona muy bien hacia la Tierra. Tendría que estar ahí cerca. Sobre hospitales o centros médicos en Taijeta, hay. También en los poblados o centros de población más grandes, teniendo en cuenta que una ciudad en Taijeta no es como las de la Tierra. Son más extensas las ciudades entre la naturaleza, siendo solo algunas pocas totalmente tecnológicas, como lo sería el centro de Ciudad Tóleca, la capital. Se pueden relacionar estos lugares con un hospital, pero con la gran diferencia de que los pacientes se ponen en lugares adecuados a cada uno de ellos según sus necesidades, y preferentemente entre lo natural como en cabañas cerca, depende del problema. Pero la mayoría de las personas siguen todo el tratamiento desde casa como debe ser. Hablo solo de cosas realmente graves donde necesitan mucho aparato para monitorearlos, o después de accidentes graves, pero que no requieren de medpods. Son edificios extensos, poco elevados, con rápida comunicación entre sus alas, generalmente en forma de círculo. De estos centros médicos salen naves de rescate o SAR. Hablando sobre el embarazo en Taijeta, se revisa si hay factores de riesgo que tratar y en general se monitorea muy de cerca el proceso de gestación. Y los nacimientos son casi exclusivamente bajo el agua, salvo que haya algún problema. Las cesáreas son muy raras. Aún los problemas con el bebé que pueden ser la causa de cesárea se pueden en su mayoría corregir o arreglar antes del nacimiento, como sería en el caso de cordones umbilicales enredados, una mala posición, bebé sentado o inclusive anormalidades o deformidades que se pueden corregir también antes de que nazca. Tenemos sistemas de manipulación remota, es decir, no es invasivo. En los centros médicos hay lugares para embarazo de riesgo por si la paciente decide dar a luz ahí, pero la inmensa mayoría de los nacimientos son en casa. Es lo que se acostumbra, con asistencia médica, claro, pero en casa. Tenemos sistemas de manipulación remota, como les decía, en donde el aparato energéticamente mantiene un instrumento, mano o lo que sea necesario, pasándolo con tecnología similar a la de los portales dentro del útero. Hace el trabajo necesario y luego sale de la misma manera sin bisturí ni nada.
Y también se tienen aparatos y protocolos de preparación de la madre para dar a luz. No llegan sin saber nada, y sus cuerpos ya han sido también ejercitados o preparados físicamente para el proceso de dar a luz. Se utiliza anestesia solo si lo pide la madre, pero más que medicamentos químicos, se hace con interferencia energética sobre los nervios específicos con un aparato. Funciona más rápido, mejor, y se puede graduar su intensidad en el momento y como sea necesario, a diferencia de lo químico. Y esa tecnología se usa para muchas cosas en medicina, no solo para partos. Cabe mencionar que un parto de partenogénesis es considerado de alto riesgo en Taijeta y se debe seguir con cuidado y atención médica completa cuando es posible. Y no solo por la virginidad, sino todo el tracto vaginal no está listo ni reforzado por falta de uso o de estímulo que tendría una mujer con pareja. Esto se refleja en la falta de elasticidad en toda el área, y eso promueve más desgarros y problemas similares. También la musculatura de toda la área de la pelvis no está igualmente ejercitada por la misma razón. Si un niño es sano, no hay chequeos necesarios, más que le pueda hacer su propia familia, ya que cuentan todos con conocimiento bastante avanzados de medicina, más porque se espera y se hace que estudien todo lo referente a la salud pediátrica al tener un niño en casa. Responsabilidad propia por su salud de parte de todo ciudadano. Pastillas anticonceptivas. Se han usado por mucho tiempo y los compuestos hormonales se han perfeccionado mucho, dejándolas como solo trazas específicas que no interfieren con el cuerpo y sus procesos normales. Es especialmente en las variantes de Taijeta más que en las humanas. En la Tierra se ha dicho que tienen muchas contraindicaciones y hasta ocasionan subir de peso, pero lo que hemos visto desde aquí es que no hay fundamentos sustanciosos para eso. Parece agenda detrás para desacreditar su uso, y lo considero uno de los métodos más seguros, si no es que el más seguro. Se usa en Taijeta. ¿Existe el aborto en vuestra civilización? El aborto es un tema muy escabroso en la Tierra porque está cargado de múltiples cuestiones morales, éticas, biológicas y sobre todo religiosas. En Taijeta sí, existe el aborto y se practica sin problemas y sin prejuicios. Pero es porque aquí, al no tener el velo de olvido y por también tener mayor tecnología, ya sabemos a ciencia cierta, y hablo de ciencia taijeteana, que el alma o adma del bebé no comienza a entrar a su cuerpo sino hasta haberse cumplido entre 2 y 3 semanas de gestación. Antes de ese corredor de tiempo, 2 a 3 semanas, es seguro abortar, porque solo es un montón de células. Después de ese periodo de tiempo, es un asesinato. Estos periodos de tiempo aplican también en la Tierra. Y si supieran esto como nosotras a ciencia cierta, no habría ninguna discusión ni ningún problema de ninguna clase. Medicina humana y medicina de Taijeta no tienen nada que ver, son muy diferentes. Tú liberas con la papaya. Se refuerza a la población en su salud. Si muchas personas se enferman por algo, entonces se investigará, como ya ha pasado con plantas que resultaron tóxicas creciendo en un poblado, por ejemplo. Los conceptos de microorganismos patológicos, sean unicelulares o exosomas virus, son completamente diferentes también. Solo se ven como oportunistas por un desequilibrio aparente que se debe resolver.
Luego se les ataca con plantas si es necesario, y funcionan 1000 veces mejor que los antibióticos humanos. Para Taygeta, un virus no existe, es un exosoma, y es algo normal. Etcétera. Lo entendemos con la más obvia simpleza. Les está afectando lo mismo y habrá que investigar por qué y qué es. Aún las infecciones no las tomamos como una invasión de microorganismos, sino como una vulnerabilidad en el cuerpo del cual se aprovecharon los microorganismos. Entonces, se verá cuál y por qué se tiene esa vulnerabilidad. Si no se resuelve, entonces seguirá el problema hacia algo crónico, y eso es lo que intentamos evitar. Por ejemplo, hay un poblado que se está enfermando misteriosamente. Puede ser o usualmente es causado por un factor común, pero no lo saben ellos aún. Después de una investigación acerca de lo que tengan todos los enfermos en común, contrastándolo con las diferencias que tengan ellos con los que no se han enfermado en la misma comunidad, entonces se podría llegar a la conclusión de cuál es la causa. Por ejemplo, el que hayan crecido hongos con sus esporas de una forma típica y estuviera contaminando río arriba desde donde toma agua el pueblo, y de ahí investigar por qué han crecido ahí esos hongos para prevenir que suceda de nuevo, o el que toda la comunidad se esté enfermando de males respiratorios puede ser causa de que estén bajo estrés todos ahí por algún evento externo, y ese es el que hay que resolver. También vemos y consideramos a las causas mentales o psicosomáticas como las principales causantes de enfermedades. Aunque sabemos que causan todas las enfermedades en el caso de una infección, así como de bacterias, pero en el caso de esporas de hongos es simplemente una toxina en el agua y por lo tanto un veneno. Pero sí puede haber una causa, por ejemplo, de un faltante importante en la dieta que pueda hacer que un lugar u otro en el cuerpo de casi toda la población sufra de una baja de efectividad del sistema inmune en esa zona. Los lugares en el cuerpo más comúnmente en esas circunstancias son todos los componentes del sistema respiratorio y luego el gástrico. La muerte ocurre cuando un cuerpo ya acumula muchos problemas y deficiencias y no puede seguir funcionando, aunque en teoría sí puede hacerlo indefinidamente con la ayuda de los medbots, pero la misma población es la que no desea ser eterna, solo algunos pocos. Con los medbots, una anciana de 900 años puede seguirse viendo de 20, técnicamente posible y fácil. El problema es que las ancianas de 900 años no les interesa verse de 20 y a muchas no les interesa seguir viviendo. No se ve a la muerte de la misma manera que en la Tierra. Aquí se sabe que no es el final, que solo es la puerta a otra cosa. Y 900 años o más es mucho tiempo para vivir con el mismo cuerpo, apariencia y contexto. Y esa es la verdadera limitación para el tiempo de vida, las ideas de la misma persona. Pero sí, hay algunos pocos que se quedan felices ahí, muy por arriba de los 1000 años, medidos desde su contexto, claro. Pero cuando una persona o cuerpo muere, si se llega a un punto en el que pasa de lo posible para resucitación, ahí se debe dejar en paz, ya que no regresan o no regresan bien, como que neurológicamente no funciona bien ya. No está la persona, no enlaza ya con el cuerpo aún estando sano. No hay señal del alma o débil y se quiere ir, así que no presta atención al cuerpo físico. Esto se puede saber por el avance de necrosis celular en puntos claves del cerebro, sistema nervioso y cardiovascular. Y de nuevo, se hace con aparatos médicos con sensores,
los mismos para autopsias. Sistema sanitario de la Tierra está muy limitado a propósito por los que controlan el cabal, es decir, podrían tener avances médicos tan solo por observar la ciencia médica y la biología como la conocen en la Tierra, con sus mismos sistemas de aprendizaje, pero eso también está limitado a solo lo aceptado por quienes controlan la medicina. Y aunque son los mismos del cabal, aquí podríamos decir que quienes están detrás del estancamiento general de la medicina humana son las grandes compañías farmacéuticas y sus dueños. Porque todo el sistema de salud se ha estructurado alrededor del concepto de hacerlo una industria y no el de ayudar a la gente que esté enferma. Porque ya se llega al grado en el que están provocando a propósito que la gente se enferme, con tal de poder ordeñarle dinero. Y esto se ha filtrado directamente a la industria alimenticia, también en donde a propósito le inducen toxinas a la comida para mantener enferma la población humana con ese propósito específicamente y con excusas basadas en mentiras. Los ejemplos más obvios de esto son el fluoruro de sodio, el glutamato monosódico y los edulcorantes artificiales. Entonces, toda la estructura médica en la Tierra es para la explotación de la población humana, solo manteniéndola regresando por más o creyendo en las mentiras de los médicos, que a su vez creen en las mentiras que les hacen creer en el mismo sistema, solo porque ataca y alivia los síntomas y no la causa. Esto es muy importante porque el paciente se sentirá mejor con sus tratamientos toxina, pero la causa real sigue ahí, latente, lo cual permite que el paciente pueda seguir siendo explotado por el sistema. La medicina herbal, lo cual desacredita la ciencia médica humana, es la única ciencia médica con bases reales de curación de problemas sistémicos y metabólicos, basados en una química biológica verdadera. El problema es que se está perdiendo el arte de la herbolaria por la misma desacreditación y ataques de la ciencia médica establecida, lo cual también promueve la aparición de desinformación o de datos falsos o malentendidos dentro de las pocas comunidades o personas que aún usan la herbolaria, haciendo que en efecto haya charlatanes con y sin mala intención, que pueden lastimar a las personas por falta de información real sobre qué, cuáles plantas y cuándo deben tomar para curar una u otra enfermedad, siendo que no solo se trata de saber qué planta usar para qué enfermedad, sino que también hay que saber cuándo se debe cosechar, en qué estado de desarrollo de la planta, época del año, qué parte de la planta se debe usar o cuál no, y también cómo se debe de preparar una pócima con ella o tomarla cruda, y las interacciones químicas que pueda tener con otras plantas o sustancias que el individuo pueda estar tomando. Entonces, se necesita mucha precisión a la hora de usar la farmacología herbolaria. Se debe comprender que para Taiheta la comida es medicina, es lo mismo. Comes para estar bien, no comes solo porque estás rico sin importar las consecuencias, y si te pones mal, te tomas medicina. En la Tierra se trata al síntoma ignorando la causa, con muy pocas excepciones. En Taiheta se entiende la génesis del problema y se resuelve la causa. Y luego en el proceso de resolverlo, también se ataca el síntoma. Esto es una diferencia grande.